no sé si la pregunta es justa. Es decir, la derecha tiene sus instituciones y la izquierda no. Bueno, un ejemplo clásico. Marx es producto de la universidad alemana. Está hecho en las universidades alemanas, y el sistema alemán, el sistema político, es en la segunda mitad en la primera mitad del siglo XIX, pues no estaba hecho para ni por ni para los revolucionarios, y sin embargo de ahí sale el pensamiento revolucionario. Puede nacer de las propias instituciones que crea el Estado. Las universidades son, dentro de los límites de lo posible, universales. El estudiante que quiere, el que tiene el propósito de conocer el mundo de lo social, lo más profundo que pueda, tiene allí un campo para ampliar enormemente su visión del mundo. Luego, cómo lo use, esa ya es su responsabilidad. La mayoría de los que salen de esas instituciones se adaptan de inmediato a lo establecido y funcionan muy bien. Yo no estoy seguro de que si hubiera una universidad de izquierda, los que saldrían de allí saldrían todos a la izquierda. Es una hipótesis nada más. Muchos se adaptarían al sistema y serían tan funcionales para el sistema como los que producen las grandes universidades identificadas con el conservadurismo. No estoy seguro de que por ahí esté la explicación de que, hombre, si uno va a la John F. Kennedy School of Government, pues ahí tienes, pero es malísima esa escuela. Yo no sé por qué se le pone a veces como ejemplo. No es una buena escuela. Y hay otras mejores en Harvard. Pero no daño en nada a nadie. Digo que hace unos 6 meses o 5 meses en esta misma casa recibía un joven del norte del país, graduado de la John F. Kennedy, que me vino a platicar y a decir que si podía yo en algún momento ir a su estado, porque él estaba organizando desde abajo en una colonia popular un movimiento que pensaba replicarlo en todo el estado y a ver si podía hacerlo en México, y venía de la John F. Kennedy, 2 años allí. Entonces esta puede ser hasta una limitación, decir, no, si vienen de esas universidades, están en la derecha, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Posiblemente el instrumental que dan estas universidades puede ser adaptado muy fácilmente a una visión de izquierda. Si no quieren ir por la izquierda es porque no quieren, no porque esas instituciones se los impidan. Esa es mi experiencia. Sí existe más o menos algo que se llama libertad de cátedra, y sí existe en las universidades, en las buenas universidades. Yo pasé 3 años en la Universidad de Chicago, la universidad en donde en economía, por excelencia, se elabora la visión más dura del neoliberalismo. Sin embargo, en el departamento de ciencia política, yo convivía básicamente con un grupo de latinoamericanos que eran todos de izquierda, y a nadie en esa universidad se le ocurrió que estaba mal. La estructura académica permitía, si usted quiere darle a su enfoque una visión de izquierda. Me acuerdo que mi calificación más alta la tuve de un sociólogo, porque hice un trabajo sobre el movimiento sindical mexicano, y me dio el A+.
nada me impedía a mí usar de ese mundo que sí se requieren muchísimos recursos para hacer una universidad, enormes cantidades de recursos, porque no es solamente los edificios y los salarios, son las bibliotecas, los laboratorios y todo lo que eso implica. Pero así como Marx sale de las universidades alemanas y se va por la izquierda, Engels también no solamente sale de esas universidades, sale del mundo capitalista inglés, porque es ahí donde tenían sus fábricas textiles, y se va a la izquierda. No veo yo que sea estrictamente necesario que haya una universidad de izquierda y que tenga su campus o su grandes recursos, y ahí se preparen los cuadros de la izquierda. Los partidos tienen sus escuelas, tienen sus cuadros, sí, y no muy buenos. Lo mejor es estar en contacto con el otro, con el adversario. No hay nada mejor que estar allí, metido con ellos y verlos y todos los días enfrentarse a sus posiciones. Si se tiene una estructura nada más de izquierda, y entonces pues, se alimentan, es un poco darse coba unos a los otros. Y eso pasa muchísimo en los grupos de izquierda. Hay una retroalimentación, todos están hablando de lo mismo y pensando lo mismo, y el mundo externo va por otro lado. Para una buena preparación de izquierda, una universidad de derecha es excelente, excelente, porque allí sí, la esgrima es diaria. Todos los días hay que hacerle frente a la posición del adversario. Yo diría que si hubiera recursos, mandaría a las gentes a las universidades, buenas universidades, con fama de conservadoras. Ahora, requiere una buena cantidad de disciplina sobrevivir en esas, y requiere trabajar mucho y tener un mínimo de instrumentos, porque no aceptan así como así. Sí, George Bush pudo mandar a su hijo, y que no era particularmente brillante, a una universidad de estas, pues porque tenía el dinero. Pero si no se tienen esas conexiones, hijo, cuesta un montón. Pero es muy bueno, porque lo ponen a uno en contacto cotidiano con la otra visión del mundo. Y si a pesar de eso mantiene uno la suya, bueno, pues está uno mejor armado. Así que yo no estaría tan seguro de que es indispensable hacer un ITAM de izquierda, un tecnológico no sé de qué estado sería bueno, y entonces ahí sí enseñarles matemáticas de izquierda. Pues no, es absurdo, aunque los soviéticos en algún momento lo intentaron, la biología de izquierda, y salieron unas cosas horrendas que no sirvieron para nada. El conocimiento como forma universal de la ciencia, de tratar de conocer el entorno natural y social, al final es una cosa moral. Si no se tiene, no hay forma. No tiene que... La preparación ayuda, sí, pero el colocarse en la izquierda es una decisión, a mi juicio, a lo mejor me equivoco, ética. Y allí, ¿de dónde saca uno? ¿De dónde salió? Que siento yo un compromiso con la parte más desheredada de un país. ¿Por qué? No sé explicarlo, porque científicamente no entiendo cómo se toman las decisiones morales. Y además, yo creo que además perdería el tiempo. Una vez tomado esa, entonces usa los instrumentos que te dan ellos. La riqueza teórica, la ciencia política norteamericana es muy interesante. Yo llegué con ella aquí, claro, ¿no?
Di unos cursos en la UNAM en maestría, me corrieron. Prescindimos de tus servicios rapidísimo. El encargado de la maestría en ciencia política, entonces en los 70s, era marxista, pero de pe a pa. Luego terminó como funcionario de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo estuvo eso? Venía de París, de la izquierda europea, mamó todo lo que podía mamar de esa izquierda y termina siendo un cuadro del sistema. No, probablemente no estaba en el PRI, pero terminó así. Todos son pertinentes. El primero es el de la corrupción. Ese es un gran problema, porque en la tradición política mexicana, sobre todo la del siglo XX, pero está desde el momento mismo en que ya se instala un grupo y puede empezar a pensar en formar al Estado mexicano, que sería de los 1860 en adelante, una de las maneras de el poder enfrentar a sus adversarios es la cooptación. La cooptación creo que es un instrumento mucho más importante que la represión. Desde el porfiriato. El porfiriato no era un régimen basado en reprimir. Reprimía cuando ya no le quedaba otra, sino en cooptar. Y la frontera entre cooptación y corrupción es muy tenue. Y estos son expertos. Tienen una visión muy pobre del mundo, una visión maquiavélica del hombre. Y entonces todo hombre tiene su precio. Y lo intentan. Raras veces se equivocan. Esos momentos realmente interesantes, pero la mayoría acierta. Entonces quien tiene los recursos es el que puede corromper. En nuestro contexto, la izquierda es objeto de la corrupción. Ella no tiene los recursos para corromper. No tiene muchos recursos, ahora tiene algunos, pero no muchos. Pero sí es un problema histórico que yo no sé cómo se pueda resolver más que con el paso del tiempo, con una insistencia de parte de la izquierda en educar a quienes son sus bases y a esperar que poco a poco vaya permeando la idea de que ese no es el objetivo de cualquier individuo para gastar su vida en el medio político, pero ese es el gran problema, porque la derecha en México sí tiene los recursos necesarios para corromper cuando considera que puede y que le conviene. Si no, ni eso. La unidad, esta es una de esas utopías. La izquierda siempre ha estado desunida, históricamente nació desunida, y alguien, creo yo que exagerando, pero ahí hay un grano grande de verdad, dice: las derechas no tienen ideología, tienen intereses, y los intereses unen, y la izquierda no tiene intereses, tiene ideología, y la ideología tiende a fragmentar, porque es muy natural adoptar casi como dogma algunas posiciones, y entonces
¿quién es el enemigo más importante? El enemigo más importante es la izquierda que está junto a mí, pero no soy yo, sino es un poco diferente. Ese enemigo hay que eliminarlo antes de poder dar la gran batalla. La batalla final requiere de la unidad. Entonces vamos a ir eliminando a los otros. Y ahí se pasa el tiempo. Y ahí se pasa un siglo y otro siglo, y ya vamos en varios siglos, en donde el principal enemigo en la práctica es otro de izquierda. Y yo también espero que el paso del tiempo quite dogmas, y entonces va a ser menos difícil conseguir una cierta unidad, en la medida en que la ideología no está tan, no es una camisa de fuerza, sino es algo más laxo, y entonces me permite que si no estoy de acuerdo con el camarada que está aquí junto, pero bueno, vamos por el mismo camino y más o menos a conseguir lo mismo, pues está bien. A lo mejor estoy equivocado yo, pero hay históricamente una tendencia que, sobre todo el liderazgo, ese no se equivoca, no está equivocado, el perverso es el del otro lado. La unidad sería lo más lógico, y sobre todo si nos lo muestra la derecha sí, en los momentos cruciales está unida. Entonces es tan obvio que se tiene una gran fuerza en la unión, y que los temas que nos dividen son realmente secundarios. Si ya tuviéramos el poder, si ya fuera uno secretario de Gobernación o secretario de Hacienda, y desde ahí dijera uno, no, aquí vamos por este camino o por el otro, porque están en juego miles de millones de dólares, de pesos, y la economía misma, pero la izquierda no está en el poder. Entonces, ¿para qué demonios está luchando si no tiene el poder? Entonces, primero hay que luchar por el poder, y el poder es más fácil conseguirlo con la unidad, y dejar las diferencias ideológicas como algo muy secundario. Ya en el poder también se van a tener que dejar como algo muy secundario, porque son tales los problemas a los que se enfrenta, que no hay teoría que sea capaz de explicarlos. Pero ahorita que ni siquiera se tiene el poder, pues claro que sería lo ideal, y no tener ese apego a elementos teóricos o ideológicos, convertirlos en dogma y ver al que está más cerca de nosotros pero no comparte nuestra opinión como el enemigo principal. Yo no sé si va a volver la vía revolucionaria, es posible que vuelva. Si las cosas a veces llevan a extremos, es muy probable que vuelva. No la descarto. Pero por ahorita, cuando se hace esta entrevista en el México del 2013, la vía revolucionaria está muy difícil. La sociedad mexicana no la acepta. Una de las formas como se ha atacado a la izquierda, y con éxito, frente a esa masa indiferente que puede votar de una manera u otra, es acusarla de violenta, de querer destruir, de tomar el paseo de la Reforma, como si se hubiera tomado, no sé, la Bastilla, es el principio del caos, etc. Bueno, puede que no haya sido lo mejor, pero no fue violento, no hubo mayor problema en el largo plazo con la toma de Reforma. Pero por ahorita la vía revolucionaria no tiene sentido, y a veces pienso que quienes optan por la vía revolucionaria es porque no hemos tenido la experiencia de una revolución. Leyendo algunos de los testimonios de la mexicana, por ejemplo, es que la brutalidad es enorme. Yo no sé si vale la pena uno en donde se encuentra uno rodeado de cadáveres y con los intestinos de fuera, y vale la pena eso.
la destrucción física del otro, que se usa mucho, que es la política al final es fuerza, y al final de cualquier estructura política está la puritita fuerza. Esa es la parte terrible de la política. Se puede hacer política de manera civilizada, pero al final está el que yo impongo. Hay el ejército, la policía, el gendarme, el encargado de la violencia. Se puede ver teóricamente la violencia, pero tenemos tantos testimonios del siglo XX, de ahorita. Vengo de leer unas escenas de Siria. No es concebible. Es decir, allí la oposición puede decir estamos en un proceso de revolución. Entonces, ¿para qué viene el caso un comandante que se hinca junto a un cadáver, le saca el corazón y se lo come? Esa es la... ¿Qué pasa si ese personaje llegara al poder con la vía o por la vía revolucionaria? Tengo mis dudas de que valga la pena, pero bueno, no la descarto. Siempre hay poner a la gente entre la espada y la pared, pero por ahorita la vía revolucionaria no la veo, ni veo que la sociedad mexicana la acepte. Ya tenemos bastante con la violencia del narco, que tiene todavía más espantada y más comprometida con la no violencia el grueso de los mexicanos. La brutalidad del narco es inenarrable y está creando como una vacuna contra la violencia. El pacifismo, bueno, ya di la violencia, incluso la violencia selectiva, no la veo de una manera muy positiva. El pacifismo tiene también sus problemas. Los grandes ejemplos de pacifismo pues es Gandhi, donde se acepta que la violencia va a ser usada contra uno. El pacifismo acepta la violencia en contra de uno, pero en una sociedad que puede adquirir conciencia por esa vía. Entonces hay que ver hasta dónde el pacifismo sería un instrumento. Puede ser, al final Gandhi consigue que India sea independiente, y alguien puede decir, pero al final se desparte Pakistán e India y causa varios millones de muertos. Así que el pacifismo en la India tiene una parte que termina en una violencia enorme. El pacifismo en Sudáfrica, Mandela no es tan pacifista como Gandhi, pero vamos a ponerlo como otro. Sí, tuvo éxito. Y bueno, Sudáfrica no es un sistema político que uno diga que es un ejemplo. Hay un montón de corrupción. La corrupción está ahorita en todas partes de Sudáfrica, pero consiguió la independencia. Así que sí, dependiendo de las circunstancias, yo no descarto que el pacifismo pueda ser una vía, pero tratando de usar el contenido moral del pacifismo para levantar la conciencia o despertarla, de tal manera que sí sientan, sí les llegue a esa mayoría a la que uno quiere movilizar. Una organización alterna al Estado se me hace como una utopía. Es decir, yo dejo al Estado de lado y me organizo y ni le hago caso, pero el Estado no va a permitir eso. El Estado va a estar jodiendo siempre a quien se trata de organizar fuera del Estado. No hay forma de evitarlo. Toda la estructura mundial está basada en los Estados. Si algún día desaparecen, qué bueno. No le derramaría yo ninguna lágrima, pero por ahorita no. Por ahorita es la esencia de la organización política. Y uno puede organizarse por fuera. ¿Qué puede uno organizar? Vamos a poner un ejemplo de mi época, de los 60s, las comunas, los hippies. Bueno,
al carajo el Estado. Vámonos al cerro, ahí por cerca del cerro, y vamos a organizar nuestra vida según nuestras reglas, etcétera, y nada más tenemos contacto con el resto, pues sí, porque no se puede uno realmente aislar. Pero al final esa fuerza enorme llega y hace, pulveriza la alternativa. Hay que llegar al Estado. Ahora, el Estado es una cosa muy desagradable. Siempre está la fuerza. Izquierda o derecha o centro tienen a la fuerza como la base fundamental del Estado. El Estado comete muchas injusticias, aún el mejor de los estados. Pero por ahorita no le veo alternativa. Quisiera verla. Pero ahorita organizarse por fuera es como una salvación de grupo, una salvación de los poquitos. Me gustaría mucho, muchísimo, poder decir sí, pertenezco a un grupo que se organiza fuera del Estado, lo mandamos al carajo, y quédense con sus instituciones, al diablo las instituciones, pero todas, voy a hacer las mías. Pero esas otras instituciones no te dejarían. Entonces hay que ir por apropiarse de esas instituciones, con todas las dificultades y peligros que conllevan. En el proceso, pues las ideas puras se contaminan, pero no le veo otra.